Buenos días. Mi nombre es Jeremy Adelman de la Universidad de Princeton. I'll speak in Spanish, if you don't mind. Or go both ways. I'll translate for myself. So I'm Jeremy Adelman from Princeton University. Es un enorme placer. Ok, perfecto. Estar presente con ustedes. Bienvenidos a la segunda mesa. Creo que María Teresa Fernández de la Vega nos ofreció una serie de palabras claves, coordinados, conceptuales para reimaginar la relación entre justicia y cambio social en un mundo global. Antes de iniciar nuestra discusión en esta mesa, justamente a propósito el desafío que nos enfrenta, quisiera leer una pequeña noticia muy triste que nos acaba de llegar, que me pidieron que para ustedes leyera. No sé de la fuente exactamente, pero acá está la noticia. Más de 30 inmigrantes mueren de sed en la travesía para llegar a Europa. Los inmigrantes han fallecido en la parte nigerina del desierto del Sahara cuando intentaban llegar a Argelia, punto de paso a su ruta hacia Europa. Murieron de sed. El alcalde de Agadez, la principal ciudad del norte de Níger, ha explicado que el hallazgo de unos 40 cadáveres, la mayoría de niños y mujeres, se han producido cerca de Arlit, en la ruta que atraviesa el desierto del Teneré hacia la ciudad argelina de Tamam Rasset. Una fuente policial asegura que han encontrado a 19 supervivientes que han explicado que el camión en el que iban 60 inmigrantes nigerianos cruzando el desierto hacia Argelia sufrió una avería, se quedaron sin agua y las mujeres y niños fueron los primeros en perder la vida por deshidratación. Sigue la noticia. Creo que es el momento tal vez adecuado, justo a propósito justamente las palabras de esta mañana, pasar un minuto de silencio recordando los muertos. El panel de esta mañana toca la agenda del desarrollo y los bienes públicos internacionales. Tenemos dos exponentes esta mañana. Los voy a introducir, directamente pasar a ellos y acá, después de dos presentaciones de 20 minutos, abrimos para una discusión general. Primero, me gustaría introducir Dr. I'll do it in English for you. Inga Kaul, who's a professor at the Hertie School of Governance in Berlin, former director of the Office of Human Development Report and Development Studies of the United Nations Development Program, the UNDP, in New York. She's published widely on issues of global governance and financing of international cooperation, and is the lead editor of Providing Global Public Goods, Managing Globalization, and The New Public Finance, Responding to Global Challenges, both of these works published by Oxford University Press. And she is the co-author of the Governance Report 2013, also published by Oxford University Press, and her current research focuses on global public policy and global governance.
la persona perfecta para esta mesa. Después nos sigue otra persona absolutamente perfecta, José María Vera, el director ejecutivo de Oxfam Intermón. José María Vera estudió ingeniería química y luego descubrió el mundo del desarrollo a través de una organización no gubernamental en el Perú, y de ahí descubrió a Oxfam. Durante muchos años trabajaba para el Ibero-American General Secretariat y se asumió a Oxfam Intermón como director ejecutivo en julio de 2012. Fue cofundador de un grupo Ingeniería Sin Fronteras, o sea, que practica también en el mundo de cooperación. Y como director ejecutivo de Oxfam Intermón es miembro del Comité Ejecutivo de Gestión de Oxfam International. Bueno, primero quisiera darle la palabra a la doctora Kaul. Thank you, Mr. Chair, for this kind introduction. Good morning to all of you. And first of all, I would like to thank the organizers for bringing us together. It's very timely to discuss the issues you have selected in view of the preparatory debates for the post-2015 agenda. If you had asked me last Monday what I would be talking about, I had something totally different in mind, because I remembered that some time ago there was a term floating around referring to the post-2015 agenda as a post-2015 global agenda. And I became very hopeful and thought, now they are recognizing that we are living in a globalizing, interdependent world. And I prepared a paper which will be on the website, Global Public Goods, a concept to frame the post-2015 agenda. However, after having attended yet another preparatory meeting last week, I realized fully that the focus of the post-2015 agenda will be purely and solely on development. It will be a rather conventional approach, north, south, donors, recipients, and the like. Moreover, at this last week's meeting, certain global public goods were mentioned, like climate change, but always linked to development. And climate change and mitigating climate change is a much broader issue than just a development issue. Then even a debate started in Montreux at this meeting about, basically we don't know what development is. Let's not clearly define it, just let's somehow have a feeling for what we mean by development. However, with this feeling for what means development, you see that all kinds of things are also encroaching the existing envelope of official development assistance, and one wonders how much of the resources are really left for really fighting poverty. So then I looked at the outcome document of the General Assembly from 25 September in New York, and there are is this nice mixture of words talking about linking poverty reduction with sustainable development, having universal goals applicable to all countries. And I was thinking, how is this possible? In a world of wide disparities and differences, can you really have universal goals? I can see that the agenda applies to all, but maybe each one of us, wherever we live and whoever we are, should have a particular, very specific input. So I scrapped the idea of talking to you about this paper. The chair actually read it because he thought I would talk about it. It's still worth reading. And I will do three things.
I will come back to the question, what is development cooperation, what are public goods, global public goods, and how to look at international cooperation in a broader sense. In my second point, I will offer, based on these conceptual clarifications, some suggestion on how I think the agenda, even though it has the main focus on development, could nevertheless construct a meaningful linkage to global public goods provisioning. In a third point, I will draw your attention to a very odd thing concerning the agenda, and that is the missing middle part of the agenda. So far, in most of the debates, you hear a lot about all the goals that one could think of tugging into the agenda. And after sort of developing this bouquet of goals, then the debates shift to the ground to measurable indicators, to indicators for measuring the success of the agenda, the actual achievement of the set goals. However, when you look through all the papers, you find that we keep most of the time absolutely mum about how to get from the goals to the impact. So that I call the missing middle part. What is it that we want to do jointly and collectively, nationally, regionally, and globally in order to actually realize the goals? So my third point will be presenting suggestion on how to fill in the middle part, and then I have a conclusion which I will only present at the end. So coming to the first point, the definitions. I think it would be useful, maybe, for our international cooperation purposes and working together, to define development as all the efforts that countries undertake to generate national capacity so that they can manage their affairs effectively in line with their national priorities, which means development is about sort of putting a very basic floor of national capacity into countries. And in today's interdependent world, this would of course also have to include the capacity to cooperate regionally and globally. So one could then, in line with this definition of development, which would be sort of the floor or the springboard for further growth and betterment of human life, development cooperation would then be the support that one extends to countries to actually create this national development floor. And it would be interesting if the agenda could tell us something about a categorization of countries. We know the least developed countries, but how do we recognize the middle development countries? We say middle income countries, but should we not say middle development countries? And who are the advanced countries? Do we still talk about graduation? I haven't heard that word since a long time. When countries are actually developed, when they join the OECD, or what is the criterion? So my first suggestion, development as really putting a basic capacity floor into countries. Then when it comes to public goods, we know the basic definition probably. These are goods that have, can have two main properties, non-rivalry in consumption. We can all enjoy the light and it doesn't get dark here in the room. And they are often very difficult to be made excludable. And global public goods are nothing else but public goods that have costs, benefits, or both, that transcend national borders and various regions. And since we are living in a very diverse, differentiated world with a lot of inequity and all kinds of differences, I should emphasize, and that point is very dear to me, there is nothing good about public goods and there is nothing good about global public goods. There can be something good for some of us.
You know, we in Europe, for example, we may cherish really accelerating mitigation of climate change. But that is our top priority. The Chinese or some African people may also want to see climate change mitigation. However, they may have another higher level priority, like first of all, achieving energy security for all, or surviving, being healthy, and things like this. So we have to see that these public goods, that we may value them differently, and that we have to accept the fact that if we want to move and take action on these global public goods, we have to recognize that there is a certain need for tipping preferences. And in that connection, it might be interesting to think about really international relations. At the international level, we don't have the institution of the state that we have nationally to just coerce us. You get taxed, I decide to do X or Y, and we just do it. When states, the diplomats, appear internationally in the UN, they are actually quasi-private actors. They act in a particular national concern. And therefore, we should look at international negotiations more as a trade undertaking. If Europe wants to have definitely climate change mitigation, there would be some necessity to offer some helping hand to countries who would be the best provider to compensate them even fairly, pay a proper price for these global services rendered, let's say, by Brazil through our forest development or so. Or one has to construct a quid pro quo. You do something for climate change mitigation, I help you with clean energy technology transfer or something. But it is very important in order to make cooperation work to really recognize that we have to construct fair deals internationally. Because now we often say that these global public goods suffer from free riding. Yeah, but free riding often has a good reason, because the bargains offered are not fair, are not attractive, that some countries feel it just doesn't pay to actually engage in cooperation. However, most of these global public goods come out of a summation process. Corrective action has to be taken in many, if not most countries, and therefore it is important to really get the incentives right and bring everybody on board. Now, it is the term international cooperation. Clearly, we are facing today two main strands of international cooperation: the unfinished conventional aid agenda, development cooperation agenda, and the agenda of cooperating in support of global public goods provisioning. And both agendas are still very long. You will also get this PowerPoint that I'm reading out later tomorrow, I was told, on the website. And there you can see a table where I compare how the key aspects of cooperation for development and cooperation for global public goods provisioning, how these two processes differ. The main difference is when, let's say, Ms. Merkel or someone goes to the UN and talks about climate change, we are speaking in our self-interest, or in Europe's self-interest. However, when we think about development cooperation, at least according to all official documents, we are concerned about the poor countries, the poor people of this world. So there is a thinking about the other, a certain altruism. Of course, de facto, it is often mixed also with self-interest and geopolitical reasons. But I think it is also critical for making cooperation work to remember, when is it that you are for something out of self-interest, and when do you actually think about assisting others for ethical or moral reasons? Moreover, traditionally,
where we only had the operational stream development cooperation, we organized our whole life, our ministries around countries or regions. However, when it comes to climate change or fighting communicable diseases, we should now set up issue departments and have also issue allocations. Aid, official development assistance goes to the poor countries, but for the other global challenges that we want to pursue out of our self-interest, the North I'm now talking about, new and additional resources decided at the first Rio conference should be made available. However, we see that development in today's globalizing world cannot succeed without an adequate provisioning of global public goods. And global public goods cannot succeed without effective development, because how otherwise do you fight international terrorism? How otherwise would you control diseases? How otherwise would you do so many other things together? So the two are interlinked. And this, to conclude my first point on the definitional part, this tells us that actually development cooperation today has to pursue a two-pronged strategy. We have to be concerned about assisting developing countries with all the domestic things they want to do. But due to globalization and the growing importance of global public goods, we should also include in development cooperation a stream that is aimed at what I call development proofing the design and provisioning of global public goods. The provisioning of global public goods, be it the financial architecture, be it the trade regime, be it climate change mitigation efforts, or you name it, should not hinder or impede or ruin development, but these regimes should be set up so that they support and facilitate development. Now, my second point, how could especially this development proofing of the global public goods provisioning be tackled in the post-2015 agenda? I thought that the agenda could, first of all, require us, if it's not being done before 2015, then at least pretty soon after 2015, that we figure out which are the key GPGs of critical importance to promoting and facilitating the development of developing countries. Surely, developing countries suffer also from climate change, but there we have already decided that adaptation funds and other funds should be made available to help deal with the problem that most developing countries haven't necessarily generated. But in addition, when you look at the debates about climate change, you immediately hear from developing countries in many instances that their priority concern is energy security. Yeah? So is energy security really squarely on our international agenda? And what do we do in order to development-proof the international regime of fostering energy security? Is there a technology bank to facilitate and accelerate the deployment of available technologies so that developing countries can indeed foster their development right away in a more sustainable and clean way? Where is the water issue on the international development agenda? So there are two things the agenda could ask for. First of all, to look at the existing global public goods, global public goods that are already on the international agenda, like the TRIPS regime. What can we do there to facilitate development? But it is also important to look at the missing issues. And there, of course, one lesson also for the developing countries themselves to draw is that one has to probably become more outspoken in shaping the agenda, in forming coalitions and seeing that these issues move in.
to the debate. And then we the agenda could also stipulate that, yes, ODA, to the extent it has been committed and so, should be reserved for clear development purposes, all other operational activities that we have to take together, especially adaptation measures, compensatory measures, or purchasing CO2 emission reductions from Brazil, should come out of new and additional resources. And when it comes to adaptation, I'm wondering, seeing all the storms and all the floods, would adaptation support also include thinking afresh about enhanced natural disaster risk management and insurance schemes for developing countries? When you look at how we handle humanitarian assistance these days, most of the appeals are underfunded. Most of the money comes very late, and it's very difficult to track the money to see where it actually has gone to. And all of this is based on a 1950s theory that it is much better to think about how to provide relief once the disaster has struck than to think about it ex ante and have a good risk management system in place so that relief can be immediate. Because the way we deal now with natural disasters is that people, as a result of not receiving relief promptly and effectively, are again and again slipping back into poverty, which I think is very inefficient. So what I'm suggesting is that in addition to saying, yes, we recommit to ODA as we already committed in Monterey years ago and recommitted in between. We will recommit ourselves to ODA, but ODA is clearly for a clearly defined development purpose. And not, we can discuss it probably, why are we so concerned and using ODA en masse now for helping poor people in middle-income countries? I see the potential externality effect of poverty in middle-income countries, but if we are concerned about migration, international migration, then my home ministry in Germany should come up with new and additional resources, because we are concerned about illegal migration streams. But I think the official development assistance funds in particular should really be reserved for constructing that developmental floor. My third point, focusing on the missing middle part. As you can see from this very brief and hurried outline, there are many, many concrete things. Are we committing ODA? How are we channeling it? Who is receiving it? And where do new and additional resources come from? Can we be tracking disaster relief financing? Can we track and provide other adaptation funds? Can we foster enhanced TRIPS flexibility, and by when would we do it, and who would be doing it, and how do we bring all these other constituencies into the post-2015 debate? They are very concrete things to stipulate, and therefore my suggestion is the following. We can have this whole flower bouquet of goals, from maternal mortality, which is very important, to overall poverty reduction, to education, to human rights, to you name it. We all have so many wishes of things that we would like to see. But I would say all of this will remain lofty and non-achievable if we don't have clear goals on the deliverables. We must know who will deliver what in terms of national corrective measures and in terms of international cooperation measures, and the public funds that we provide for global purposes. By all means, they can leverage private finance, but there is a very critical need to be very specific about the public policy inputs
that will be provided so that we have a reasonable hope of making some progress towards all these goals, because otherwise it's cynical to construct indicators of impact. And that, in this way, we would fill in the now void and missing middle part of the agenda. And by having these concrete commitments, you provide this, I provide that, by this and this time, then Jose Antonio Ocampo would have it much easier when he is writing, as I understand, for next March, his accountability paper, because then we would have very clearly constructed bargains, contracts, whatever you want to know, with things that we can see. And I find it's a little evasive to always say, no, let's not measure and monitor inputs. Yes, please, let's do. You can always also monitor impact, but how can you achieve impact without inputs? My final point, and I'm finishing with this, you see that the international community is at present somewhat in a transition period, and many question marks exist in many people's minds, especially about the financing issue, where most of the time you hear, especially from industrial country delegates, domestic resource mobilization is key, of course, you know, but not only. Private finance is key, but we know private finance has a different incentive structure than public finance or civil society interventions. Therefore, I see a very, very urgent need, very quickly, to organize a Monterey Plus conference where we meet, preferably before we finalize the post-2015 agenda so that it can feed in, where we think in a holistic way what is the right type of money and resources to make available for which purposes at what time and in which magnitudes. And there's one additional point one should probably then examine in Monterey. I think it would be desirable to move from thinking all the time just about financing, however important it is, to resourcing of development and international cooperation. Because TRIPS flexibility, insurance schemes and the like are probably saving us many, many costs if they were done right and actually implemented. Money costs that the limited development assistance can never really pay for. So therefore, let's think about resourcing of doing development, cooperation, and global public goods provisioning in the most efficient, least cost way, and then we think about where to get the financing, and especially also public finance. Thanks very much for your attention. Gracias, Inge. Pasamos la palabra a José María. Pues muchas gracias, Jeremy. Gracias a los organizadores, a la Fundación Mujeres por África, a la Fundación Ramón Areces y a la universidad por haber organizado este acto. No me voy a referir a la agenda española, sino a un par de temas algo más amplios que son objeto de esta conferencia, pero sí quiero empezar haciendo una anotación sobre ella, porque creo que es especialmente importante. No es algo digamos, habitual que se estén organizando estos eventos en España hoy, y creo que hay que destacarlo como algo extremadamente positivo. Y es una pena el que se estén organizando menos, y yo creo que puede reflejar una cierta caída en las capacidades, en el interés público de diferentes actores sociales por la cooperación, por el ámbito internacional, por los bienes públicos. Creo que antes de entrar en los temas, para tener interés sobre los bienes públicos globales, sobre una agenda internacional, hace falta un sustrato de dos valores esenciales, más allá de cómo los consideremos cada uno. Uno es el egoísmo inteligente, otro es el de la solidaridad internacional. Y muestra una buena combinación de ambos, es lo que hace que un país quiera participar de una forma inteligente, efectiva,
y solidaria en la construcción de esos bienes públicos de los que llevamos hablando tiempo y que los formulamos así, y de una gobernanza internacional que realmente sea fuerte y pueda entregar, pueda hacer efectivos esos bienes públicos. A lo que estamos asistiendo en nuestros últimos años es al desmantelamiento de la capacidad de los presupuestos, de una forma drástica, de la cooperación internacional, que es probablemente la principal vía, no la única vía, nunca hemos dicho que sea la única vía, pero la principal vía que un país tiene y que este país tiene para participar de una forma efectiva en la construcción de esos bienes públicos. Creo que un 74% de reducción en los presupuestos, y sin ver ninguna señal más que señales negativas en este último presupuesto general del Estado que está en las Cortes ahora, es la mejor señal. Ello junto con, bueno, pues con ese desinterés del que se va adueñando de la laminación de las capacidades que han sido construidas con mucho esfuerzo y de cierto tufo a que esto se puede hacer con mucha menos inteligencia, de una forma, diría, mucho más cutre. Creo que es algo que nos debe, bueno, que nos debe llamar la atención, y que eventos de la seriedad y del rigor, como está planteado bueno, pues deben volvernos a, digamos, traer y hacer también un ejercicio hacia el propio gobierno y hacia los partidos políticos de que la cooperación internacional es clave para una presencia internacional fuerte que combine los intereses con la solidaridad como ejes centrales. Dicho esto, entro un poco más en lo que pensaba desarrollar. Estuve dudando si hacer una referencia desde la sociedad civil a los diferentes bienes públicos que se van a estar abordando en esta conferencia, o un poco al propio marco sobre la gobernanza de ellos, como ha hecho referencia la señora Kaul. Finalmente me decidí por un abordaje diferente, y es tratar dos temas que considero que son esenciales y que están en el centro, que deben estar en el centro de la agenda de la gobernanza internacional y de la posibilidad de que esos bienes públicos tengan realmente eficacia y se pueda avanzar en ellos. Y es el de la desigualdad y el de la voz. El de la voz pública, el de la participación de la sociedad civil. El de la desigualdad es de la constatación con una avalancha de datos de ese crecimiento que se está produciendo, y quizá el de la voz, bueno, hay menos datos, ¿no? Con el de la desigualdad hay una gran avalancha, y están presentes aquí algunos de los académicos que han hecho mayores desarrollos en este tema, que va entrando ya en la agenda de algunos organismos internacionales con una fuerza mayor y en una agenda pública con una influencia mayor. Sobre la voz quizá estamos un tanto deslumbrados por los movimientos sociales emergentes, por las redes sociales, por lo que se está desarrollando, y sin embargo hay un subyacente, hay una tendencia muy fuerte a una apertura escasa de espacios que están cerrados y al cierre de espacios que estaban abiertos, especialmente a las voces críticas. Sin estos dos elementos, sin una reducción de las desigualdades, especialmente de las desigualdades extremas, y sin la posibilidad de abrir espacios a una participación, incluyendo la voz crítica de la sociedad civil, creo que es muy difícil que se pueda avanzar en los bienes públicos concretos de los que se van a estar hablando, sea desde el ámbito alimentario, desde el medio ambiente, desde las migraciones, desde las energías o de la tecnología. Desarrollo un poco más el de la desigualdad. Los datos, como digo, son bastante llamativos. Quizá lo más llamativo es que muestran una tendencia a la reducción de la desigualdad entre países, aunque no es algo que nos debamos olvidar, y creo que esta noticia con la que hemos empezado esta sesión, esta trágica noticia, es un magnífico ejemplo de que la desigualdad entre regiones, entre países, esas brechas, no se pueden olvidar, sino todo lo contrario. Pero la característica central es el crecimiento de la desigualdad dentro de cada país y prácticamente en todos los países de una forma muy significativa. Y esto es independiente de la región de la que estemos hablando, del régimen político, de la estructura económica y productiva. No se produce igual, pero las consecuencias acaban siendo similares. Hay algunas excepciones, como saben, excepciones menores, en casos en los que la desigualdad era, digamos, extrema, como puede ser Brasil, con márgenes pequeños, y algún caso más.
pero en general es una tendencia que se está produciendo en el mundo entero. Y algo que habíamos visto asociado con América Latina, uno de los factores más estructurales, o del mundo anglosajón, vemos que puede hacerse de una forma mucho más generalizada ahora con datos llamativos, como es el caso de Estados Unidos, de un crecimiento de lo que el 1% más rico aglutina, del 10 al 20% del PIB desde 1980, coincidiendo con una reducción de los impuestos muy fuerte. Creo que es algo que nos debe llamar a la reflexión cuando también aquí seguimos con un cierto mantra de la reducción de los, digamos, impuestos o del cuidado. Luego diré algo más sobre los sistemas fiscales. En el mundo entero, de una concentración de la riqueza cada vez mayor, en el 1% más rico, que se han enriquecido de una forma realmente obscena. No entro en muchos más datos para no hacerlo aburrido. Pero yéndonos a otras situaciones, en China el 10% de la población más rica actualmente acapara el 60% del PIB, con unos niveles de desigualdad que son equiparables a los de Sudáfrica, que sigue siendo el país más desigual del mundo hoy y que alcanza, en este caso, cifras más altas que las del final del apartheid. Pasa igual en los países de menor desarrollo. A medida que el crecimiento se produce con desigualdad, lo cual, bueno, pues una vez más hace que pensar viene dado con ese crecimiento de clases altas y medias altas que acceden a unas posibilidades de consumo mayor, pero que establecen una brecha hacia sociedades duales. La buena noticia es que es algo, como antes decía, mucho más asumido por parte de la comunidad internacional. Hasta el Fondo Monetario lo toma como uno de sus elementos. El Banco Mundial está haciéndolo eje central de su agenda futura. Nuestras dudas es qué quiere decir, cómo se come, cómo se está masticando desde el Banco Mundial este hecho de que la desigualdad sea uno de los principales factores. Pero en esa línea de no hacer la agenda del desarrollo y de bienes públicos globales que estaba mencionando la señora Kaul antes, solamente una vieja agenda del viejo norte a sur, de ese desarrollo entendido como algo muy focalizado, sino algo que tiene que ser mucho más holístico, mucho más conectado y que nos afecte a todos. Nos debemos fijar en la Europa, que siguiendo un poco con la reflexión que la presidenta de la Fundación hacía antes, es la Europa del vamos hacia el ex bienestar, donde nos precipitamos hacia una sociedad dual y en la que la tendencia es la misma. En todos los países, durante la crisis, con las políticas de austeridad, o el 10% más rico ha incrementado ingresos, o el 10% más pobre los ha disminuido, o ambas situaciones. En 2011 el 10% más rico estaba ya en el 24% de los ingresos. La desigualdad sube en todos los países y solamente en un año, en Portugal, Italia, Grecia, sube un punto porcentual entre 2010 y 2012. Los países afectados, España entre ellos, pueden llegar a tener niveles de desigualdad similares a los de Paraguay o a los de Sudán del Sur en unos años, si esta tendencia sigue. Y esto es algo que suena muy dramático y muy duro, pero es lo que los datos y la proyección de estos datos de seguir la misma aplicación de las mismas políticas estaría llevando. Como digo, España, y es una última mención al caso español, no está ajena a esta tendencia. Actualmente es de los países, el cuarto país más desigual de toda Europa. Antes de la crisis, en quintil de mayor ingreso y el quintil de menor ingreso estaba en 5,3 veces más. Ya en 2011 estábamos en 6,8 veces más y de seguir esta tendencia podríamos estar hablando de 7,5 veces más en 2 años y así de una forma progresiva. Este es un breve resumen de los datos, que me fijo en el ámbito ingreso, siendo consciente de que es una de las muestras y que precisamente en esa agenda más amplia tenemos que verlo de una forma también mucho más amplia y que hace falta leerlo en otras perspectivas que se retroalimentan, la desigualdad de género como uno de los elementos centrales, en educación, roles, llegando a la violencia que tiene su origen en la desigualdad de género, en el acceso a servicios esenciales, que son aquellos que precisamente estamos empezando a desmontar en ese paradigma de universalidad que desde la cooperación internacional europea hemos tratado de promover y de defender y que más bien ahora mismo está siendo cuestionado por el hecho de nuestro propio cuestionamiento interno y de la incapacidad para poderlo mantener y para poderlo
defender también en el campo ideológico, en el de las ideas y no solamente en el de las propias políticas, en el acceso a los recursos de una forma dramática. Creo que es de los elementos centrales, y aquí liga con los bienes públicos de una forma estricta: energía, agua, tierra. Estamos trabajando de una forma especialmente intensa como Oxfam, quizá lo sepan, en el de la tierra en estos últimos años. La constatación de que en África en los últimos 10 años inversores extranjeros han comprado una superficie equivalente a la de España de la mejor tierra, que esto es muy, muy importante. ¿Para qué? Desde luego no para el mercado interno de alimentos, sino para biocombustibles y para suministro de alimento exterior. Con la buena tierra escasa en manos de cada vez menos manos, la desigualdad tiene otra vía más para poder crecer. El último punto que mencionaría, pero que ha sido mencionado también por la señora Paul, es el del conocimiento, la dificultad para acceder al conocimiento y que por lo tanto genera brechas. Elementos que están en el sustrato y que apuntan hacia dónde hace falta incidir si realmente se quiere trabajar sobre la desigualdad para luchar contra ella y para no ir hacia sociedades duales, sino ir hacia sociedades que garanticen los derechos fundamentales para toda persona. Es el modelo de crecimiento claramente lo que está en juego. El hecho de que tanto en tiempo de crisis y de crecimiento como de crecimiento se produzcan incrementos de desigualdad, y en el caso español es también un ejemplo en los últimos años, creo que cuestiona el propio modelo en sí. Una concentración de poder cada vez en menos manos y en manos menos transparentes, de forma efectiva y de forma difusa, con connivencias entre estados poderosos, nuevos poderes y grandes empresas. No soy muy dado a las confabulaciones, pero creo de estas que se ven atrás, no me ha gustado nunca esa aproximación, pero precisamente si nos centramos en cierto detalle y con mucho rigor en algunos bienes como el de la tierra que antes mencionaba, o los contratos de las extractivas, o la especulación sobre los precios de los alimentos, realmente aparecen esos poderes atrás del escenario, que son los que están manejando, a los que es muy difícil acceder, sobre lo que es muy difícil influir, para empezar porque se conoce poco sobre ellos y sobre la forma como se están manejando. La especulación financiera, no me paro en ello, pero creo que sí genera uno de los elementos de dualidad, es decir, quién puede participar de una economía financiarizada, qué efecto tiene la crisis financiera sobre las economías reales. Estamos viéndolo en nuestro país, lo hemos dicho muchas veces sobre otros países, desde la comunidad de la cooperación para el desarrollo, hemos alertado, hemos hablado sobre estos temas, sobre los paraísos fiscales. Bueno, ahora, por desgracia, pero al menos creo que nos ayuda a poderlo explicar mejor, también en el ámbito europeo y en el ámbito español nos toca. Y sistemas fiscales regresivos y atomizados, con una tendencia clara de impuestos cada vez más regresivos, aquellos que hay, muy fundamentalmente al consumo, frente a caídas fuertes de aquellos que pueden volar y que vuelan y que tienen espacios para ir. Fortunas, sociedades. Es imposible acabar con la desigualdad sin una combinación de sistemas fiscales justos en cada país y de avances muy significativos, mucho más ambiciosos de lo que han sido hasta ahora en fiscalidad internacional, orientados a una mayor justicia económica. No va a haber forma de financiar los bienes públicos globales sin avances muy significativos en este campo, como digo, mucho más de lo que se está dando hasta ahora. Y por ahora la atomización a lo que lleva es a la regresión fiscal, y creo que esto, bueno, no entro en mucho detalle, pero es un campo en el que como Oxfam nos estamos metiendo cada vez con una intensidad mayor, porque vemos que está en el sustrato de la capacidad para financiar ese desarrollo con la ambición que realmente queremos, ¿no? Se está creando una sociedad global dual, y una sociedad global dual que no da para que el último bloque con el que se enfrenta, el último muro, es el de la sostenibilidad. No da para que debamos asegurar los derechos fundamentales de toda mujer, todo hombre, todo niño y toda niña, y que al mismo tiempo haya una clase afluente, una clase con una capacidad de
consumo, con una huella ecológica que salga. Nosotros lo solemos poner con el ejemplo del donut. Debemos conseguir estar en el donut todos, ni por debajo de él, en ese círculo que no se cubren los derechos fundamentales, pero tampoco fuera de él, porque fuera de él es imposible, no da ni por sostenibilidad y por lo tanto será con un acaparamiento de los recursos que a lo que llevará será a que una población se mantenga en la extrema pobreza. Algunas tendencias ya no de salarios mínimos, sino de salarios y rentas máximas que están empezando a aparecer, creo que son pertinentes en esta materia y que es algo para plantearse a cualquier nivel de país, clase social, grupos, comunidades e individuos. El impacto sobre los sistemas es devastador, es decir, en términos de debilidad de la cohesión social, de la confianza ciudadana, de los indicadores de salud, de los resultados académicos y de esa dualización que hace que se separe cada vez más entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Es un elemento que impide luchar contra la propia pobreza y que frena el crecimiento, como se han visto ya en algunos estudios. ¿Y ante esto qué? Varias medidas que algunas ligan con lo que estaba mencionando y que no me da tiempo a explicar o a avanzar, pero sí una de ellas, que quizá es la esencial, la básica, la que está en el sustrato para que el resto se pueda avanzar en ello, sea en el ámbito de la fiscalidad, sea en el de los recursos, sea en el de los servicios sociales esenciales, y es el de la voz. Conozco poco el mundo árabe, lo sigo más como un ciudadano informado, pero sí sigo con un conocimiento mayor de América Latina y estuve viajando hace poco por varios países, Bolivia, Paraguay, Colombia, tengo seguimiento de otros, de los centroamericanos. Sin excepción, lo que vemos es un cierre de los espacios de participación, más allá de una retórica aparente que los pretende mantener, pero el hecho es que hay un cierre efectivo. Y estamos hablando de países con regímenes políticos, como bien saben, muy diferentes, pero el hecho es que se va produciendo con datos muy duros de regresión, de cierre por la vía administrativo-jurídica o de cierre por la vía directamente represiva de la capacidad de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales para hacer oír su voz, para exigir una información, una rendición de cuentas desde los diferentes poderes, muy especialmente desde los poderes públicos. La criminalización de los movimientos sociales está siendo una constante en prácticamente todos los países. A poco que tienen una cierta dimensión, capacidad de cuestionar con una voz transformadora poderes establecidos, la vía de la criminalización, de hecho o desde los medios, es cada vez más fuerte. Y sin voz, la desigualdad crece. Yo creo que esto es otra de las constataciones evidentes que desde las organizaciones sociales podemos hacer. Acabo con qué es lo que, hacia dónde hace falta avanzar. Bueno, pues yo creo que en los propios problemas está algunos de los apuntes de las soluciones. Es decir, tenemos que dar pasos en sistemas fiscales justos, en una fiscalidad internacional donde le veamos desde todos los actores públicos, desde la sociedad civil, la ventaja de avanzar de una forma efectiva contra paraísos fiscales, tasas a las transacciones financieras. Es decir, hay una agenda que ya está y en la que se puede ir con una velocidad mayor. Una transparencia y rendición de cuentas más explícita en el ámbito estatal y en el regional y en el multilateral sobre el acceso a recursos que van a ir siendo, que son escasos y que van a ir siendo cada vez más escasos: tierra, agua, energía. Y la necesidad de defender todos la voz y especialmente, no solamente la voz como espacios para la participación ciudadana, sino la voz crítica, que es aquella que es más incisiva, pero que es la que realmente puede producir una transformación desde la ciudadanía y una exigencia desde la ciudadanía de cambios que por sí solos no se van a dar nunca. Gracias. Nos queda algo de tiempo para debate, discusión.
¿Se hace falta micrófono? Ok. Por favor, cuando ofrecen sus intervenciones, por favor, que se presenten también de nombre. José Antonio Ocampo, colombiano y profesor de la Universidad de Columbia. Un tema terminológico que he debatido con Inge desde hace mucho tiempo, pero que la intervención de José María de alguna manera me señala y es importante aclarar. El concepto de bienes públicos de los economistas no coincide con el concepto de bienes públicos que se utiliza en forma más amplia, digamos, en el cual de alguna manera, un poco redundante, los bienes públicos son lo que la sociedad determina que es de ámbito de la sociedad o de ámbito de lo público. No coincide con el concepto de los economistas, con el concepto de los bienes que en cierto sentido son de consumo colectivo, que es la definición de Paul Samuelson de bien público en economía. Entonces, por eso yo creo que es útil diferenciar dos ámbitos totalmente diferentes, que son los que se relacionan con la interdependencia de nosotros, digamos, y los que se relacionan con el ámbito de lo social, que uno puede denominarlos de diferentes maneras. Son los que tienen que ver con la ciudadanía, con los derechos, con todos los cuerpos de lo que yo he venido a llamar objetivos sociales o bienes sociales universales o bienes de valor social, que es un concepto un poco diferente al de bien público en la economía. Uno bien puede decir ambos son bienes públicos si los define como ámbitos de responsabilidad pública, pero son muy diferentes. O sea, yo creo que es importante por eso separar esos dos ámbitos, porque tienen formas de manejarse totalmente diferentes. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, es un bien público en el sentido de los economistas. Digamos, la equidad de género, la equidad en general, el derecho universal a la educación o la salud, no son bienes públicos en el sentido de los economistas, o sea, no cumplen los requisitos que Inge señalaba, digamos, para los bienes públicos, pero, digamos, son igualmente importantes. Por eso yo siempre he dicho, hay tres ámbitos diferentes de la cooperación internacional: el ámbito de la interdependencia, que es el ámbito de los bienes públicos; el ámbito de los bienes de valor social, o sea, los bienes que queremos que sean de todos los ciudadanos del mundo; y el ámbito de la cooperación con los países en desarrollo, digamos, para que se reduzca la desigualdad internacional, que es una específica forma de desigualdad. Yo quiero decir, porque José María en realidad se remitió todo el tiempo al segundo ámbito, en realidad más que al ámbito de los bienes públicos en el sentido de Inge. Entonces es un problema semántico, pero no por ello menos importante. Hola, soy Pavel y estoy haciendo mi tesis doctoral acá en Madrid. Felicitaciones por las ponencias, impresionante la tuya, José María. Bueno, tengo una pregunta muy rápida y quiero saber su opinión, si el subdesarrollo es una etapa del desarrollo o es su consecuencia. Tema muy clásico. Tomamos una pregunta más y después respuestas y volvemos al público. Hola, buenos días. Soy Natalia Millán del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y quería hacer dos preguntas, una pregunta y una discrepancia. La primera es que sobre los bienes públicos globales quisiera ver el análisis un poco más político, porque me da la sensación a veces que terminamos hablando de los temas técnicos, que son importantes, pero no del ámbito político, que sí lo habló José María, que ha llevado quizá a esa falta de provisión de bienes públicos y también a los problemas del desarrollo. Y lo segundo es una discrepancia con José María, que me ha parecido muy buena tu ponencia. Sí creo que la cooperación
al desarrollo es un elemento, es una política importante, pero en ningún caso es la política principal que pueden desarrollar los países para promover el desarrollo. Creo que lo principal es la integración progresiva de la visión de desarrollo en las políticas públicas, migraciones, cambio climático, economía y en fin. Y que la cooperación es un elemento, pero no es el principal. Y creo que eso sí que es un mensaje que es un poco cuestionable desde la perspectiva de la academia y de las ONGs, si trabajamos en este tema. Gracias. Perfecto. Hablemos un poco entre ustedes dos y pasamos al público de nuevo. So let's take if you have some responses or thoughts, then we'll do a round now and then go back to the questions. I want to come back to the distinction that José Antonio Ocampo introduced. I think it is very important to distinguish these different types of goods. You know, for all of us to have a right to education, you have to make a private good, a seat in school, available for all. But you have to do it 1,000,000 or 1,000 times so that all kids can sit. Whereas when you have climate change mitigation, it is existing, you provide it once and then exists, hopefully if you don't start again to pollute and to change the composition in the atmosphere. But in order to get the politics right, as the last speaker said, it is very important to recognize that there are these interdependence goods which often also require corrective action on the part of everybody, and that the merit goods or the public interest goods are often to be provided by making them just so plentifully available at high cost that everybody can find a seat in a bus or a seat in school. However, you mentioned gender equality. The realization of gender equality means that we have to ask you to leave the podium and ask a lady to come up, and you see the rivalness of realizing gender equality. However, the norm underpinning the cry and the call for gender equality, that is again a public good, because we all have to consume it, accept it, and the less the rivaling consumption it is, the stronger is the norm, and it shouldn't be excludable. We should all want to have it. So it's very interesting to really, in order to understand the politics, to get the incentive structures right, to do to public goods, and especially to global public goods, the same favor that we do to private goods. We have to chart the provision path. What all is required in order for the good to emerge. Like with climate change, we can achieve a lot by providing sustainable or green private goods, green cars, green building materials, green clothes, green everything. You know? And there are interesting, massive externalities that help us achieve climate change mitigation. In addition, we need to do other things. But to look in the provision path of these goods is a very fascinating exercise. And then one can also better take apart these lumpy things like climate change or global inequity and start implement them in a more targeted way. As far as underdevelopment is concerned, I mean, some countries are being kept in a stage of low development or being pushed back into lower stages, being kept underdeveloped. But I think it's definitely a stage of the development process in which certain countries get stuck or thrown back. But I mean, that's to be debated over coffee in the next break. On the policy issue, one should probably emphasize also that if you have goods that are transnational, that just cut across national borders that affect us all, yeah, then it would be good to match this publicness, global publicness, also with publicness of decision making. And many times we say, oh, the countries are free riding and the Chinese don't want to have climate change mitigation.
no, it's not just free riding on public goods, but it is lack of voice into setting the priorities, to which global public good to give top priority and to which one second priority. And in particular, it is also a lack of voice and consensus and agreement about how to provide a good. If you want to have peace and security, some people think what is required is just send a drone somewhere. But does this provide us peace and security? Many others would say no, it worsens the conflict. So the shaping and the approach that one takes to providing global public goods is very controversial, and therefore we have to really make further progress, and that would be another item in the agenda, with having an effective voice for all concerned parties into which goods to provide and how to provide them. Sí, Mario. Muy bien. Pues nada, sobre tres puntos. Sobre lo que decías, José Antonio, totalmente de acuerdo. Y además era de una forma intencionada el hecho de hablar más sobre algunos elementos que, más allá de otras formas como se pudieran explicar quizá en su relación con los bienes públicos interdependientes, que los digamos, economistas y no los que fuimos químicos, industriales, hablamos sobre ello, podrían ser enablings también, ¿no? O sea, hay una conexión entre aquellos que son estrictamente interdependencia, con una aproximación de una conexión estricta y estrecha y totalmente demostrable, y aquellos que precisamente para poderlos abordar hace falta garantizar que hay un sustrato en los que se está avanzando, aunque la interdependencia sea menor y aunque sean más bien bienes públicos generales, sociales, que desde la sociedad se pueden demandar y se están demandando, ¿no? Sobre el subdesarrollo, etapa del desarrollo o su consecuencia, esto, seguramente tienes una gran tesis sobre ello y casi que le pasaría palabra a alguno de los, digamos, economistas de los que he aprendido mucho y que están sentados en esta fila. Pero mi opinión, y como nos estamos aproximando cada vez más, hemos hecho 2 informes recientes, uno de Oxfam Intermón solo sobre la crisis española y un segundo que hicimos hace unos meses de todos los Euro-Oxfams sobre la crisis en el ámbito europeo, con 12 capítulos nacionales. Hacemos un análisis de la crisis desde aquí, pero lo que intentamos aportar es una lectura de la crisis europea, de sus causas y de sus consecuencias en la respuesta, desde nuestra experiencia como Organización de Justicia Económica Global, y desde lo que sabemos y hemos aprendido junto con los latinoamericanos y nuestros compañeros durante décadas en las crisis de América Latina de los 80 y su posterior, y de la de Asia en los años 90, salvando muchas diferencias, por supuesto que las hay, estructura productiva, punto de partida, macroeconomía, pero curiosamente cuando se entra en una finura de ese análisis se encuentran muchas similitudes también. Es especialmente en el mix, en el marco de las políticas que se están aplicando, en la expectativa de un resultado de una cierta manera, que no es el que es, y finalmente en una de las consecuencias menos deseables, que es en la dualización. Yo creo que ahora, en una sociedad dual, una sociedad en la que se avanza en esa desigualdad de la que estaba planteando, yo creo que ahora ya el camino lineal, que puede seguir siendo válido para alguna región, para algunas comunidades, para algunos sectores de la población en ciertos países, el mundo es muy complejo y muy amplio, pero de una forma genérica creo que es absolutamente inaplicable. No estamos hablando de algo gradual en lo que vamos avanzando, estamos hablando de ciclos, estamos hablando de unos modelos que tienden hacia esa desigualdad mayor, hacia una exclusión, hacia población sobrante en el empleo. No apenas toqué el ámbito empleo, pero sería uno de los que podríamos tocar más y que refleja con una intensidad mayor ese ciclo de avance hacia más allá del país en el que se esté, hacia los que están dentro y los que están fuera. Y por tanto ya no es el subdesarrollo o el desarrollo lo que nos debe guiar, sino hacer un fuerte análisis en cada país de las estructuras que garantizan una equidad mínima, suficiente y sostenible. Y el último, sin lugar a dudas, Natalia,
faltaría más. O sea, que hemos defendido la coherencia de políticas desde hace décadas, ¿no? Y jamás, en momentos de bajada de la cooperación y en momentos de subida, creo que todos hemos sido conscientes, los que estamos en el ámbito de la cooperación internacional, que solo con la cooperación internacional, ni como volumen de fondos faltaría más, ni como energía, ni como capacidades, ni como potencia política, incluso en los momentos más fuertes, en un país o en el ámbito internacional, por una cumbre, por algún proceso, se puede llegar a generar las transformaciones de las que estamos hablando y la influencia efectiva en campos de bienes públicos o de política internacional específica, a través de las diferentes políticas en el ámbito internacional. Lo que pasa es que ocurren dos cosas. Una que es muy significativo, el hecho de la laminación de la cooperación internacional refleja una aproximación estrecha, corta, de escasa mira, porque sí es en la política en la que hablamos más sobre ese tema, desde la cual, y que en absoluto tenemos que ser cerrados, quizá hemos sido excesivamente cerrados y tenemos que ser más abiertos a la permeabilidad hacia otros y a dejarnos influir, y no solamente pretender influir, pero es desde la que podemos hablar sobre estos temas de los que estamos hablando ahora, y que refleja el hecho de que se esté laminando, bueno, pues unas miras que en absoluto hablan de que la fortaleza se esté dando en la migratoria, en la comercial, sino que es una mira, bueno, de que es una posición de España en el ámbito internacional que tiene que ver con la presencia de sus empresas, también con una cortedad, creo, a mi modesto entender, con una cortedad de miras alta. Déjame, y con esto acabo, que pongo el ejemplo, por no poner el ejemplo de las ONGs, que sería, cuando hacemos esta defensa, parece que lo que queremos es una defensa de nuestros recursos. Hace ya muchos años que desde las organizaciones y desde luego desde Intermón lo que defendemos es una política pública integral, pero que acuda al ejemplo de las relaciones de España con América Latina. Es decir, la percepción de que la relación puede ser exclusivamente desde el ámbito económico empresarial, que el peso político puede ser menor y que la cooperación ya no tiene sentido, creo que refleja una cortedad de miras que, si lo vemos en la conferencia iberoamericana y en la cumbre iberoamericana, pues no requerirá de un volumen de recursos muy alto, pero requiere de un mínimo de apoyo en la financiación que refleja un interés de capacidades y de conocimiento puestos al servicio de la construcción de una presencia exterior que contribuye a ese desarrollo global y, en este caso, a ese desarrollo común entre dos regiones. Y lo que vemos no es eso, sino todo lo contrario. Como prueba que no soy el verdadero moderador, sino que existe el poder femenino acá, paso a Katie. ¿Tenemos cuánto tiempo más para debate? ¿Hasta la 1:30? Ok, bueno, tenemos otra media hora para discusión. Sé que hay capacidad acá para una discusión entre los dos ponentes, pero hay más preguntas. Voz pública. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Su nombre? Sí, voy a decir varias cosas. Yo siempre me identifico y me expongo. Me llamo Juliana, soy mujer, soy feminista, soy cooperante llena de contradicciones en el África subsahariana desde el año 1986, soy madre, soy feminista y soy una voz crítica. Entonces creo que habrá quedado usted satisfecho con mi identificación. Bien, creo que hay que exponerse y a mí me gusta. Bueno, quería hacer, yo creo que varios comentarios, un par de sugerencias y unas preguntas, desde ese planteamiento de voz crítica. Un comentario a la señora Fernández de la Vega, que ha hecho, o yo la he escuchado mal, o lo he apuntado mal, ha dicho que en un mundo cada vez con menos fronteras, lo cual es absolutamente falso, porque justamente yo he indicado, cuando he llegado, la información de la muerte de estas personas. Es un mundo que cada vez tiene más fronteras, muy simbólicas a veces, además de las reales, para el movimiento de personas, y no lo tiene para los movimientos de los capitales. Este es un comentario. En segundo lugar, varias referencias, se ha hablado de sostenibilidad. ¿Sostenibilidad para quién? ¿Para qué? ¿Para cuándo? ¿No? Si nosotros hemos llegado a un proceso de desarrollo que ha generado la situación ambiental, ¿no tienen otros derecho a llegar porque llegar más tarde?
Es una pregunta. En tercer lugar, una sugerencia, ¿no? Estamos hablando de bienes públicos globales. Me he identificado como feminista. La señora de la Vega ha hecho una pequeña aportación desde mi punto de vista muy interesante. Yo creo que si hablamos de bienes públicos globales, tenemos que hablar de un bien común de primera necesidad, que es el afecto, y el afecto ligado al cuidado. Porque aun acabando esta crisis sistémica, que también he hablado, del capital, nos encontramos frente a una crisis enorme, que es la crisis del cuidado. El Fondo y el Banco han alertado de que una manera de acabar con la pobreza en los países teóricamente más pobres es que las mujeres nos incorporemos masivamente al mundo del trabajo. Alarmante y preocupante, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, que cuando se tengan estas reflexiones se empiece a cuestionar que el centro es la sostenibilidad de la vida y no podemos hablar de bienes comunes y de bienes globales sin hablar de qué es lo importante para la sostenibilidad de la vida. Y la pregunta era si piensan que realmente desde un modelo capitalista real, de mercado, monopolista o especulador, incluyo a China y incluyo al resto de los países, es posible pensar en un mundo más justo, en un mundo más equitativo y más solidario. Y la última, si se les ha preguntado a los países si están más interesados en la cooperación o en las inversiones, porque yo acabo de llegar de Mozambique, ¿no? Y en Mozambique está disminuyendo la cooperación, pero están aumentando las inversiones. Igual los países quieren eso, ¿vale? Gracias. Una pregunta más. Hay una pregunta. José Antonio Alonso. Vengo desde hace unos meses discutiendo con José Antonio Ocampo acerca de la distinción. Está ahora mismo en la... Ah, sí, está aquí. Creo que la distinción que ha hecho Ocampo es interesante realmente, aunque yo no la extremaría, no llevaría a un extremo. Es decir, hay conexiones importantes también entre esas dos dimensiones, pero creo que es útil diferenciarlas. Mi visión, o tal como yo veo esta distinción, tomándola de su propia categorización, es si en el caso de la no rivalidad, uno de los rasgos que señaló Inge, propios de los bienes públicos, el caso de la no rivalidad es un rasgo enormemente técnico de los bienes. El hecho de que sean rivales o no en el consumo es, digamos, una característica técnica del bien. Sin embargo, el ámbito de la exclusión puede ser, o de la no exclusión, para que sea un bien público, puede ser estrictamente técnica o puede ser política. Y esa división es importante porque señala la diferencia entre los bienes que no pueden dejar de ser públicos, que serían los que técnicamente es imposible excluir, y por tanto, si no se trabajan coordinadamente, plantean un problema de seguridad al colectivo, y aquellos bienes, digamos, que políticamente no queremos que sean excluibles para nadie, y los configuramos bienes públicos, o los definimos como bienes públicos, porque entendemos que conforman el cuerpo de la ciudadanía, es decir, aquello que está accesible a todos por el mero hecho de ser miembros de una comunidad política. Por tanto, digamos, en realidad, en ambos casos se producen ambos criterios de no exclusión y de no rivalidad, aunque la forma en que se produce la no exclusión es distinta. En un caso impuesta por las características técnicas del bien, en otro caso decidida colectivamente con parte de una opción política. Digo que la diferencia es importante, pero quizá no debemos extremarla porque, al menos también, tal como yo lo veo, en los procesos de configuración de los estados nacionales, ambos procesos fueron bastante en paralelo, es decir, la configuración de los estados, en parte también para atender los bienes públicos de carácter nacional en el sentido más estricto, obligaron también a la constitución del concepto de ciudadanía de esos estados, de la comunidad política sobre la que se constituía el Estado, que suponía, por tanto, también el reconocimiento de bienes públicos de carácter, vamos a decir así, político o de bienes de interés social, como decía José Antonio Ocampo. O sea que también en el proceso histórico han ido relativamente hermanados ambos niveles de trabajo. Y creo que lo que estamos viviendo ahora en el proceso de globalización
es hasta cierto punto, con otras características, porque no hay Estado, como ya también planteó Inge, no hay un Estado mundial, no hay la posibilidad de coerción, sino la posibilidad de acción cooperativa en el ámbito internacional, pero digamos, vivimos un proceso muy similar de interdependencia a aquel que dio origen a los Estados-nación en su momento. Sí, muchas gracias. Teresa Fernández de la Vega. Quería hacer una aclaración a la señora que ha intervenido en torno a la precisión de mi afirmación de que vivimos en un mundo sin fronteras. Evidentemente, probablemente la frase aislada se puede entender en el sentido que ella ha dicho, pero no se puede descontextualizar del discurso en el que estaba hablando de globalización y, por supuesto, estaba hablando de la desaparición de las fronteras en la globalización de las fronteras económicas. La economía se ha globalizado y, por tanto, no conoce de fronteras, que es la que tiene, además, en estos momentos el mayor peso. Es decir, las finanzas y la economía están circulando como circulan los capitales y, de la misma manera, no circula todo lo demás. Es decir, no forma parte de ese proceso ni la política, ni los bienes sociales, ni los movimientos migratorios, y por tanto en ese sentido estoy de acuerdo, creo que comparto con ella, y si no lo he expresado bien, quiero que quede claro. Y en segundo lugar quería hacer, bueno, yo estoy más cerca, por supuesto, del profesor Alonso, en este último debate de esta distinción de bienes públicos vistos por los economistas desde la perspectiva económica y clasificados en unas características que creo que son más bien técnicas, que desde el punto de vista técnico puede tener un cierto sentido, pero desde luego no creo que esa aproximación a los efectos de lo que es entender qué bienes públicos queremos, no sé si es que se quieren establecer, y esa es una pregunta que me gustaría hacer, categorías distintas, porque, por ejemplo, cuando se ha dicho que las políticas de género no forman parte de los bienes públicos en sentido económico, pero sí, no sé si son, o lo considera el señor Ocampo, un bien público de interés social. Me gustaría saber si esa es su posición, porque desde luego no podemos estar en más desacuerdo. Es decir, para mí las políticas de género o el género no es una cuestión de interés social, es una cuestión democrática. Súper de política pública, es decir, porque no hay ni democracia ni política pública si no hay igualdad de género. Es la primera, la esencial, la fundamental, la básica, que se produce una discriminación de género por solo el hecho de ser hombre o de ser mujer, punto, nada más, no tiene ninguna otra base y por lo tanto no sé cómo se puede clasificar. A mi juicio no está por encima, no es encajable, desde luego, en absoluto, en un bien público de interés social. Más allá de que tenga interés social, claro que tiene interés social y político y económico de todo tipo, porque es básico, elemental, prioritario, es constitutivo de democracia. La igualdad es constitutiva de democracia, toda, pero la igualdad de género, sobre todo, fundamentalmente. Gracias. Hay muchas manos. Propongo lo siguiente. Y es un bien público, ¿no? Discúlpame que mezclo las dos definiciones, por favor. Bueno, mi nombre es Alicia Cebada y colaboro con la Fundación Mujeres por África y bueno, trabajo también en la Universidad Carlos III. Soy profesora de Derecho Internacional Público y entonces a mí me ha llamado la atención que ha habido alguna referencia, pero muy colateral, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Entonces, y en línea con la intervención de María Teresa Fernández de la Vega, la igualdad de género es un derecho fundamental. Muchas de las cosas de las que se están hablando aquí son derechos fundamentales. Y eso relacionado con la voz, pues hay todo un discurso construido sobre los derechos fundamentales. A mí me llama profundamente la atención que ahora se intente transformar ese discurso y hablar de bienes y tratar de establecer una distinción entre bienes públicos en sentido económico y otros bienes públicos. Es que esos bienes públicos son derechos fundamentales y es lo que nos empodera a la sociedad civil, a los ciudadanos, y hay una relación clara y directa entre democracia y derechos fundamentales. Entonces, obviamente la igualdad de género
es un bien democrático, es un bien público, es que es un derecho fundamental. Entonces eso, a mí me gustaría llamar la atención sobre eso, ¿no? Que hay, ¿por qué? ¿Por qué este movimiento ahora hacia los bienes públicos y no llamarlos derechos fundamentales? ¿Qué hay detrás de eso, no? Gracias. Tengo dos manos acá para responder. Ocampo, you have your work cut out for you now. Muchas gracias. Soy Juan Carlos García Cebolle, de FAO, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación. Bueno, la prudencia me llevaría a callarme y no participar, pero voy a hacer el pararrayos y voy a entrar en esta discusión sobre los bienes públicos y los bienes públicos globales. Desde una visión distinta. Había un análisis más académico, ha entrado la visión de la política, sin la cual no somos capaces de organizarnos, y ahora iría a una cuestión más logística. Me ha interesado mucho la propuesta de la doctora Kaul de cómo armamos la teoría de cambio y cómo organizamos. Deberíamos de ser capaces de distinguir los diferentes tipos de bienes, algunos de los cuales podemos llegar a conseguir que sean públicos y globales, porque hay una serie de bienes intermedios, por ejemplo, la información para poder tomar decisiones adecuadas, que pueden tener el carácter de bien público global y que no los estamos viendo, pero al final para tener los resultados, los outcomes que estamos buscando. Cuando hablamos de seguridad alimentaria de momento no es un bien público global. En todo caso tenemos un mal público global, que es la inseguridad alimentaria. ¿Cómo llegamos hasta la seguridad alimentaria como bien público global? Hay una serie de bienes públicos intermedios que tenemos que producir. Y la pertinencia de que en 2 años tengamos una agenda otra vez al viejo estilo, poco efectiva, o que podamos construir una agenda más operativa, es importante que hagamos esa distinción. Y ahí quisiera tener la fortuna de alguna aclaración por parte de la doctora Kaul, que ha desarrollado con bastante amplitud ese análisis sobre cómo podemos hacer esa agenda más operativa. Y bueno, como luego tendré un turno de palabra y hay poco tiempo, lo cedo para otros y luego aprovechar el estrado para decir alguna cosa. Mi problema siendo economista es que creo que el concepto de los economistas de bien público es un mal concepto. Es exactamente lo que yo quiero decir. Exactamente. Entonces, lo que los economistas hemos definido como un bien público no es lo que corresponde con el lenguaje común de lo que es un bien público. Incluso, digamos, el bien común sería más castellano, en realidad, para el término de bien público. En fin, entonces yo creo que hay que distinguir 2 ámbitos enteramente diferentes. Uno que corresponde a lo que nos genera interdependencia. Por ejemplo, digamos, el cambio climático es el típico caso de lo que genera interdependencia, pero por ejemplo las comunicaciones, el Internet, digamos, el manejo del Internet, la estabilidad financiera internacional, todas esas son cosas que tienen que ver con la interdependencia. Esos son los que los economistas digamos, clasificarían como un puro bien público. ¿Okay? Pero hay otro ámbito mucho más amplio, mucho más, incluso de pronto igualmente interesante, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de los principios de igualdad, de ciudadanía, ¿no es cierto?, que no corresponden a ese concepto de bien público. Yo creo que José Antonio Alonso hace una magia utilizando el término de los economistas para tratarlos de categorizar allí. Incluso históricamente, el concepto se llamó más bien merit goods, para diferenciarlo en economía de public goods, ¿okay? Merit goods, o sea, que es un pésimo concepto. De hecho, en la CEPAL, cuando estuvimos tratando de traducirlo, lo traducimos como bienes de valor social, digamos, porque digamos, su característica es que la sociedad define que eso debe ser algo que debe ser para todos los ciudadanos, como un objetivo social, ¿no es cierto? Es diferente al de mi pueblo. Y José Antonio Alonso
puede tener razón sobre que los estados nacionales desarrollaron ambas formas de provisión de bienes con forma conjunta, pero no ocurrió así a nivel internacional. Incluso las formas de cooperación son totalmente diferentes. Digamos, históricamente, antes de la creación de la OIT, digamos que es la primera que tiene que ver con el segundo ámbito, todas las instituciones que se crearon a nivel internacional era para manejar la interdependencia, era para manejar la ley de propiedad intelectual, las reglas de comercio, el telégrafo, digamos que el Internet del siglo XIX, en fin, todos estos se desarrollaron, todas las formas de cooperación se desarrollaron para el primer ámbito, el puro ámbito de los bienes públicos, que genera, o sea, de la interdependencia. Yo prefiero hablar de la interdependencia y digamos, del valor social, que son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces yo creo que haberlos mezclado entre bienes públicos puede servir siempre y cuando se diferencien y siempre y cuando tal vez dejemos de utilizar, que es mi controversia con Inge de tiempo atrás, la definición, y con José Antonio Alonso, del concepto de bien público de los economistas, porque no es un buen concepto para tratar de capturar lo que queremos capturar en estos debates. Sí, por favor. Gracias, soy Mamadou, trabajo en la cooperación, pero soy también el secretario general de la Asociación de los Migrantes Senegaleses. Tengo algunas observaciones, primero por la primera intervención, y la señora ha hablado de un Monterrey más. Hay que ir hacia un Monterrey más para definir los tipos de financiación que hay. Pero me pregunto si es necesario, si cada vez que se organizan estas conferencias internacionales se toman decisiones y compromisos y nadie también no respeta esos compromisos. Me parece que verdaderamente no veo la pertinencia de organizar un Monterrey más. Y hay que parar de financiar la cooperación, pero claro que en ese contexto de crisis se ha parado de financiar la cooperación, no hay más financiación de la cooperación al desarrollo. En ese mismo tiempo también podemos subrayar que las remesas de los migrantes en África, de manera general en los países menos desarrollados, sobrepasa de lejos la ayuda oficial al desarrollo. Creo que también eso es un punto que hay que subrayar. Y para una pregunta para el señor José, ha hablado de un problema muy delicado en África, es el acaparamiento de las tierras. Y sabemos que es un problema a menudo que se encuentra en muchos países de África. Y la pregunta que tengo, aparte de las voces que hablan, que denuncian, ¿hay un remedio para ver a nivel internacional lo que se puede hacer para parar ese problema? Y para terminar, hay un otro problema también que quiero subrayar, es el tema de la deuda en África. Y sabemos que entre 38 y 40 de los presupuestos de los estados de África sirven al reembolso de la deuda. Eso también me parece que conlleva otros problemas de desigualdades, de acceso a recursos. Y quiero saber también lo que opináis, porque en las dos ponencias no aparece este tema. Muchas gracias. ¿Están preparados? La lista es muy larga. Yeah, let me very simply, in a simple way, come back to the conceptual issue. I think basically it's very simple. It's first of all an empirical question when you look at a thing, a condition or a good, whether it has the properties of non-rivalry, a non-excludability, or difficult to be made excludable. Now, non-rivalry, we can't fiddle around with it. Knowledge is non-rival, remains non-rival, even if we make knowledge excludable, at least temporarily through TRIPS or other intellectual property rights, and restrict its usage. The excludability of a good can be manipulated. And in the same way that you can take, often at efficiency costs, a non-rival good out of the public domain, you can decide for political reasons that you would like to provide a private good so plentifully that it is there for all to enjoy.
And actually the European welfare state idea resulted from the realization that certain private properties and private goods, if people consume them, generate a lot of externalities, like being educated, you better understand why to wash your hands, or being healthy, you are more productive. And therefore, Bismarck and others were so wise to say these goods should be made public by design. We just provide them plentifully. However, the cost implication, as I mentioned before, the cost structure is quite different whether you make a private good plentifully available or whether you create one bit of knowledge and then we all can know that 2 and 2 is 4. We don't have to regenerate it and incur additional costs. So why am I emphasizing this aspect? Because you can see that certain public goods, like knowledge, are being taken out of the public domain if there is no purchasing power on the other side to purchase the medicine or to purchase another medical good or to purchase an environmental technology. So therefore, knowledge remains restricted, and the rich, because they have the purchasing power, knowledge is being catered to their needs, and we find that there is a constant problem of the diseases of the poor, which remain neglected diseases, or of any other problems that we could solve, but we don't solve them because we are not making knowledge deliberately public by design, don't provide the subsidies that companies may need to break even and to let the knowledge also go to people who don't have that much of purchasing power. We have, since the 1960s or so, we have an Alma Ata declaration calling for health for all. Yeah, I mean, what happened, you know? We have to take reality very seriously. Health is a human right, but it doesn't help us jumping up and down. Yes, it helps. We should keep up the noise. But human rights needs to be realized, and for the realization of many human rights, we actually need this making plentifully available private goods. If you want to have a full stomach and no hunger, we need your food. You know, and food, I eat it and it's gone. You can't eat it again. I wouldn't recommend it, at least. Yeah? And so we have to be very realistic. We can have a regime to enhance the functioning of commodity markets so that we don't have the price spikes and all the volatility and financialization of food production and commodity markets or so. But food remains a private good. Food safety is something totally different because it's a regime, again a norm. You shouldn't introduce lead in my food, you know, or any other dangerous stuff. So the norm should be made public by design, and that is also what applies to human rights. Human rights also are a norm that has been rolled out with a lot of difficulty and often isn't still totally public in consumption. There are still some hesitations. Go to Germany. I was surprised returning from the UN to Germany how little we have made progress in terms of gender equality. Mm-hmm. I mean, you see male panels, pure male panels all the time. So, but it is because these seats are rival, you know. And so much for that. Then there was the question, how could one make the concept operational? It is this being a sort of an engineer of incentive structures that underpin your policy goals. I think that we have to learn to become, so that we know what we could do, for example, in respect to the reality that the diseases of the poor are still being neglected. We have some ideas, like advanced purchase commitments, you know, that Bill Gates puts a lot of money into an escrow account so that the pharmaceutical companies can be sure that they recoup their research costs once the knowledge is available.
Or we could make some public-private partnering and give the company, the pharmaceutical company, a little reputational gain that may be also a lot worth to them, so instead of giving them money. So there are many ways, but unfortunately, and that brings me to the question, why do we need Monterey? There are many innovations out there, whether it's in terms of risk management, whether it's in terms of more clever pro-poverty reduction, financial engineering that we could do, but I don't see these things mentioned and employed in the discussions on the post-2015 agenda. Therefore, I think it would be good to go to Monterey and to say, what is this talk about remittances? You know, leave the money alone. Someone of your family may have come to Germany and worked hard, is sending the money home. Yeah, I mean, let them buy whatever they want to buy, and if the government at home offers a good opportunity or somebody else, a bank, to invest this money, then let it happen. But from where do we take the courage to compare this money to ODA? It should be simply left alone, or we should do the same in Germany or in Spain and say there is money coming in, remittances from abroad, and we want that we better take care of our elderly so that they are more supportive of international development cooperation, and don't say I'm poor now. You know, then that should be treated equally. But I think really there is a need to go to Monterey and to establish again, clarify our mind of these different resource streams, and especially about that we can also use regulation to reduce the costs of providing development. Can I make one comment? Briefly. To my neighbor, because I basically agree with you on the inequity problem and on voice. Now on voice, you can raise your voice, but you need on the other side someone who listens. Yeah? And that someone is missing, I can tell you. Because how many meetings have we had where the North says climate change mitigation and the South says energy security? When you then look at the overlap of the two issues, you wonder, what are we talking about? You know? We are simply not hearing. And my final remark, I have lived for many, many years in New York, and I'm a donut fan. But, or a bagel more, you know, but a donut bagel is the same bagel thing. than donut. Yeah. But, you know, the North, the industrial countries, have eaten the bagel in the way I ate my bagel, you know. So now the bagel, the global bagel, is there half eaten. And we ask the South to stay within the bagel or the donut. How? You know? So I think we have to accept in the North the responsibility first to rebake that bagel and to do our part in terms of rectifying problems like climate change, and then we can jointly in future stay within the bagel. José María. Pues empiezo. Me decía, haciéndome eco de lo que estaba diciendo Ingrid, y totalmente de acuerdo, y con voz, quiero decir, el único matiz, claramente hace falta alguien que escuche. El riesgo es que ahora ya no solamente no haya quien escuche, sino que la voz, especialmente cuando esa voz es crítica y cuestionadora de una manera más contundente, no pueda tener espacio, pero claramente hay tanto espacio de participación inútil en el que las organizaciones sociales y los movimientos sociales hemos entrado, y que realmente no tienen luego unos canales que realmente los hagan relevantes y significativos en cuanto a la información que se puede tener sobre ellos y a qué influencia real tienen. Yo quería hacer 3 comentarios finales. Uno es sobre agenda, un poco al hilo de lo que también Inge había comentado, y algo que resuena un poco en algunas preguntas y comentarios sobre la ayuda, ¿no? Como si la ayuda, como el flujo clásico de toda la vida, norte-sur, que liga con la agenda, el riesgo de que la agenda que nos encontremos post-2015 sea una agenda también clásica,
pequeña política de redistribución para, digamos, garantizar, de lucha contra la pobreza extrema, acción humanitaria, todo ello importante. Pero eso visto en su conjunto, esa ODE, esa ayuda al desarrollo clásica, yo creo que se acabó. Que ya no tiene, ya hace tiempo que íbamos hablando de ella de una manera diferente, pero claramente ahora se ve como que no tiene sentido más, y tiene que haber una agenda mucho más amplia, mucho más interdependiente y mucho más horizontal, lo cual no quiere decir que los estados con un nivel de desarrollo mayor no tengamos una responsabilidad mayor en ello, pero la agenda tiene que ser más completa y más corresponsable, y nos debe afectar más en términos de sostenibilidad y cambio climático, y nuestra responsabilidad en ello, en términos de política migratoria, en finanzas internacionales o en aquello que abordemos desde una mirada de bien público global, sin querer entrar en las distinciones que antes había. ¿Por qué México ha finalmente creado y está fortaleciendo la agenda mexicana de cooperación internacional? O Brasil está incrementando los fondos para la agencia brasileña de cooperación, o su cooperación financiera vía algunos de sus bancos públicos. Es muy, muy significativo y con un peso muy, muy fuerte. Estamos hablando de un paradigma diferente que podemos abordar de una manera común, pero también de una manera de corresponsabilidad y de dejarnos también afectar por lo que estamos tratando de defender en el ámbito internacional, que liga con el donut bagel que comentábamos tanto la señora Kaul como yo. Y en esta línea, más cooperación o más inversiones, pues sí, pero depende. Es decir, que los gobiernos en un momento dado pueden querer más de una cosa, según con qué condicionalidades venga. Pero déjenme que ponga el ejemplo siguiendo con el ejemplo de África y la cooperación y las inversiones chinas. Es decir, yo cada vez empiezo a escuchar, y en América Latina también, un mayor nivel de cuestionamiento a cómo están llegando, de la gran apertura a que cualquier cosa vale, porque cualquier flujo inversor es un flujo inversor bueno, a detectar ya los retos y las consecuencias que echa esa inversión de una cierta manera. Me refiero a la China, pero podría referirme quizá yendo a décadas con una anticipación mayor a la de Estados Unidos, Europa o cualquier otro, fundamentalmente Estados Unidos y Europa tienen, y qué consecuencias tienen. Metamos, es parte de esa agenda. Es lo que se empezó con Monterrey de una forma tímida. Lo bueno de Monterrey es que por primera vez mete en la agenda de la cooperación otros temas, no solamente el flujo de ayuda. Lo malo es que finalmente se quedó fundamentalmente en el flujo de ayuda y con muy poca incidencia en otros campos que quizá como mucho fuera en el de la deuda. Finalmente, sobre tierras. Normalmente Oxfam tenemos, yo creo que una cierta capacidad, de hecho, si hacemos algo bien es en el ámbito internacional, o si hemos sabido trabajar en campañas y en influencias en el ámbito internacional, con temas como las patentes, junto con otras plataformas, deuda, ayuda. Con el tema de las tierras nos hemos encontrado con la dificultad de tener pocos agarres sobre los que influir, a los que denunciar, sobre los que campañar en el ámbito del acaparamiento de las tierras, que está siendo devastador en América Latina y en África y en algunos países de Asia. Las dos cosas que estamos haciendo son, una, sobre el Banco Mundial, una moratoria en aquellos proyectos que apoya el Banco Mundial y que incorporan la compra de tierras. Sé que es un tema un poquito más técnico y que no hemos sido todo lo contundentes quizá que tendríamos que haber sido, esta es mi opinión, y una posición sí mucho más clara contra la normativa de incremento de los biocombustibles, especialmente en el ámbito europeo, de elevar con seguridad al 10% y luego porcentajes superiores, ya que la constatación es que buena parte, de hecho aproximadamente el 60% de esas tierras que son compradas y acaparadas desde inversión internacional van para alimentar coches en vez de alimentar personas. Estos son los dos ámbitos, son ámbitos débiles. La raíz está en los países, son mercados
tremendamente opacos, ligan con temas tan atávicos y tan históricos como la reforma agraria y la tenencia de la tierra, y es ahí donde estamos trabajando, y es ahí donde con organizaciones locales, y quizá conozco algo más, algún caso de los de América Latina, Guatemala concretamente, donde hemos trabajado con mucha intensidad, con voz pública y con denuncia pública de casos de acaparamiento y de desalojo violento de campesinos de sus tierras como se ha dado, y aquí pues tenemos que ser lo más contundentes posible. Y deuda en África yo creo que sigue siendo un tema, pero que quizá también hace falta verlo de una forma algo más amplia. Creo que como tal deuda, el peso no es tan fuerte como era, y sin embargo visto desde una mirada más amplia de fiscalidad, capacidad para financiar política pública, rendición de cuentas sobre presupuestos que se alimentan fundamentalmente de una industria puramente extractivista, bien en el sector agrario, bien en el minero energético, es un gran campo y tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo. Gracias. Antes de pasar la palabra a José Antonio Alonso, un par de reflexiones generales, tal vez para abrir las sesiones que vienen. Creo que estamos frente a un... Direct intervention. I think we're running out of time. Where's Katie? Now it's really We're very quickly. disorder. Okay, go ahead. I asked the chair to make a two-handed intervention because out of my earphones came the statement that you think aid is coming to an end. No. Aid as we know it. Aid as we know it. But even aid as we know it, we still need it. The number of least developed countries is increasing, not decreasing. Poverty is still deep. So I think we should never get up somewhere and just suggest that this is okay, because I think we have to make very careful studies demonstrating that this type of money, this public order money, is required for very particular purposes that no other money can do. And we cannot rely on private investments, because on the one hand we criticize the firms, and on the other hand we say let's have more of this investment that really didn't give us the desired development. But I think we should be very cautious and rather plead for order and make a strong case for order, rather than to say, oh, we see it's sort of, the support is declining. Sorry. No. Para cerrar, vamos a tener que cerrar. ODA es Overseas Development Assistance. No sé si, I don't know if they're translating your ODA the right way. I see. It could mean other things. Anyway, estamos frente a los límites de nuestro propio vocabulario conceptual, ¿no? Se abrió, y creo que el resto de hoy y mañana lo vamos a discutir. ¿Qué es un bien, qué es un derecho? Por ejemplo, que mencionaste, que me parece muy justo. Es notable que los economistas, hay muchos economistas y filósofos, por ejemplo, abriendo la canasta o la caja de los Beatles, Money Can't Buy You Love, ¿no? La relación entre el lado afectivo y la relación social con lo individual está ahora sobre la mesa para discutir. La segunda es que me parece que estamos frente a una especie de doble crisol, ¿no? Y que sería que en parte la capacidad necesaria de cooperar para defender, reivindicar, intervenir en la defensa de los bienes públicos. Por un lado, la necesidad de la intervención, la eficaz, la capacidad de poder intervenir de forma eficaz, depende de condiciones institucionales. Si están las condiciones institucionales, la necesidad de la intervención es menor. Es decir, que cuanto más necesidad para intervenir, ¿no?, hay menos capacidad para efectuar la intervención. Eso por un lado. El otro, que tiene que ver con la discusión de esta mañana y en este panel, es
¿qué significa bien público, la defensa de bienes públicos en un mundo desigual, cuando cada vez más poder está en manos de cada vez menos gente, ¿no? Por eso hablamos tanto de voz. Me parece que hay un par de paradojas del desafío de hablar de bienes públicos. Bueno, con esto terminamos este panel. Paso la palabra a José Antonio porque hay ciertas cuestiones logísticas por resolver. Sí, muy brevemente, yo me subí aquí para hacer dos comentarios antes de que se cierre la sesión y se convoque para la de esta tarde, que seguro será tan apasionante como ha sido esta que acabamos de celebrar. La primera de ellas es justificar desde los organizadores. Estaba previsto un tercer ponente, Daniel Inderarity, que nos iba a aportar la perspectiva justamente desde la filosofía, como profesor de filosofía de los bienes públicos y de la gobernanza global. Él dirige un instituto de gobernanza global justamente. Lamentablemente no sabemos exactamente cuáles son las razones exactas, pero tenía previsto un vuelo para esta mañana y lo perdió desde Barcelona, que venía digamos expresamente para tener esta sesión, y nos comunicó que al parecer por un despiste que ahora mismo en los aeropuertos tal como están pues es bastante fácil, perdió el avión y no pudo estar con nosotros, y se disculpó, y nosotros les queríamos trasladar a todos ustedes esas disculpas que hacemos nuestras también. El segundo comentario es todavía más breve, es casi de régimen profesoral de universidad, y es que los alumnos de la Complutense que están presentes y que están accediendo a un crédito, yo pediría que ahora, cuando se levante la sesión, se queden un momento en la sala, que me voy a dirigir a ellos. No les ocuparé mucho tiempo, serán unos minutos, pero necesito hablar con ellos un momento. Muchas gracias.